La escala de unidades Hounsfield es una escala cuantitativa utilizada en los estudios de tomografía axial computarizada para describir los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos. El coeficiente de atenuación lineal es el que representa la reducción relativa de la intensidad de la radiación por unidad de recorrido cuando una de fotones atraviesa un material absorbente. Entonces, la escala de unidades Hounsfield es el resultado de la transformación de la escala de coeficientes de atenuación lineal de rayos X en una nueva escala en la cual el valor de atenuación del agua destilada en condiciones normales de presión y temperatura se define como 0 unidades Hounsfield, mientras que la radiodensidad del aire en condiciones normales de presión y temperatura se define como menos 1000 unidades Hounsfield, extendiéndose más allá de las 1000 unidades Hounsfield asignadas al nivel de absorción del hueso compacto. Esto vamos a explicarlo de esta manera. El paciente, a la vez que atraviesa el gantry, el tubo de rayos X emite el rayo. Este llega a los detectores. Los detectores transforman el rayo X en una señal eléctrica para enviarla al sistema computacional. En este momento, se hace un cálculo de atenuación lineal. Este cálculo no es más que asignarle un número a cada zona de tejido, del tejido que se está evaluando. Es decir, a cada píxel, a cada cuadrito, se le está asignando un número. Entonces, digamos, toda esta imagen que estamos observando, que es una imagen de tomografía en un corte axial de abdomen, está llena de números, que son los coeficientes de atenuación lineal. Sin embargo, esos números están representados por la escala Hounsfield en un gris. Por eso es que no vemos números y lo que vemos ya es tonos grises. Entonces, si nos acercamos nosotros, por ejemplo, al hígado, vemos este cuadrito que se observa aquí a la izquierda, que es donde vemos más a profundidad los diferentes grises que se observan dentro de él. Eso es porque para cada píxel se ha calculado un coeficiente de atenuación lineal. Entonces, el valor o escala de grises es el rango de tonos de grises en los píxeles y representan el coeficiente de atenuación de los rayos X que permite la evaluación de la densidad de los tejidos en la tomografía computarizada. Entonces, la escala Hounsfield nos sirve para nosotros valorar la imagen, para poder observarla con esas características y poder valorarla. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de tomografía de abdomen en serie axial que está cuadriculada. Esto está así porque quiero hacer la referencia de que si ustedes toman un píxel, un cuadrito del tejido óseo, van a ver que este cuadrito corresponde a una densidad que está en este nivel. Este nivel, según la escala de Hounsfield, la escala de grises que vemos aquí, corresponde a una densidad mayor a 500 unidades Hounsfield. Entonces, en este extremo tenemos el tono blanco totalmente blanco en las 1000 unidades Hounsfield, del otro lado las menos 1000 unidades Hounsfield que corresponden al aire, y en el centro iría el agua. Por ejemplo, si tomamos un cuadro del tejido hepático, un píxel, y nos vamos a buscarlo dentro de la escala de unidades Hounsfield, ese píxel estaría ubicado en esta zona, que corresponde aproximadamente entre las 40 a 60 unidades Hounsfield. Entonces, la escala Hounsfield está realizada con base en el coeficiente de atenuación lineal de cada zona de tejido. Se han creado unos rangos, ya que no es todo, el tejido óseo no se comporta totalmente dentro de las mayores a 700 unidades Hounsfield, sino que
muestra rangos, puede presentar 500 unidades Hounsfield, 800 unidades Hounsfield, 1000 unidades Hounsfield. Eso depende de dónde se hace ya una valoración cuantitativa. Pero veamos, esta es la tabla de rangos de unidades Hounsfield y determina que el aire está en las menos 1000 unidades Hounsfield, el parénquima pulmonar en inspiración entre las 850 a 910 unidades Hounsfield, la grasa entre las 50 a las 100 unidades Hounsfield negativas, el agua a las 0 unidades Hounsfield, la sustancia blanca del cerebro de entre las 20 a las 30 unidades Hounsfield, el riñón de las 20 a las 40, el vaso de las 35 a las 55, la sustancia gris cerebral de las 37 a las 45 unidades, sangre entre 45 a 65, hígado entre 45 a 65, un hematoma entre 40 y 90 y el hueso entre los 700 y 3000. A la derecha tenemos una imagen donde he realizado medidas cuantitativas de la densidad. Tenemos de este lado este tono gris oscuro que se está midiendo y que nos muestra una densidad de menos 79.9 unidades Hounsfield. Si revisamos a qué corresponde el menos 79.9, nos damos cuenta que ese rango entra dentro del rango graso, es decir, entre el menos 50 al menos 100. Si nosotros ahora observamos una medición que se hace de las unidades Hounsfield en el hígado, nos da una medida de 46.67 unidades Hounsfield. Si nos vamos a la tabla, el hígado está entre 45 a 65. ¿Qué quiere decir? Que presenta una densidad que corresponde a la establecida según la escala de unidades Hounsfield y en un valor promedio a la normalidad. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Nosotros observamos una medición que se está realizando en una costilla y nos marca las 338 unidades Hounsfield, pero aquí el hueso nos dice que va de las 700 a las 3000 unidades Hounsfield. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que nuestra zona de medición, la región de interés, el ROI, esta ruedita que hicimos aquí para medir el tejido óseo, esté fuera de los márgenes del tejido óseo y me esté contabilizando un tejido que está adyacente a la misma. Eso hace que la densidad no sea tan alta. La otra es que yo, al acercarme a observar ese tejido óseo, esté midiendo una zona más central del tejido óseo que no corresponda al tejido óseo compacto, sino al tejido óseo esponjoso, donde la densidad disminuye. Entonces el promedio entre el tejido compacto y el tejido esponjoso del hueso pues me va a dar una densidad menor a que si yo hiciera la medición solamente en tejido óseo compacto. Entonces tenemos que tener en cuenta estos rangos para determinar si está normal el tejido que estamos midiendo, pero siempre contemplar que nuestra medición esté bien hecha y que no esté medida en una zona que no corresponda. Es decir, tal vez nosotros pensamos que este es el riñón y realmente lo que estamos midiendo es el hígado. Entonces nos va a mostrar una varianza en las unidades Hounsfield. Por eso es muy importante, aparte de saber las densidades promedio de cada órgano o el rango en el que está cada órgano, cada tipo de tejido, saber anatomía. ¿Cuál es la terminología que se maneja en tomografía? Hipodenso va a ser aquello que tenga un tono oscuro o gris oscuro, como por ejemplo el tejido pulmonar o el tejido graso. Isodenso, el tejido muscular, los órganos del cuerpo humano y el tejido vascular cuando la tomografía no esté en una fase contrastada. Hiperdenso, el tejido óseo, como aquí en las costillas, la columna vertebral, o en su caso en hallazgos patológicos, esto es decir, en calcificaciones, olitos o metal incrustado en el cuerpo humano, nos van a dar imágenes hiperdensas. Entonces tenemos que comprender que es muy importante el conocimiento anatómico y el conocimiento de la escala de unidades Hounsfield en los valores promedio.
y entender que el coeficiente de atenuación lineal está traspolado ese cálculo matemático, esos números, a una escala de unidades Hounsfield, la cual está representada en tonalidades de grises. Esa escala de Hounsfield, por lo mismo del coeficiente de atenuación lineal, también se le conoce los números TAC, o se le llamaba los números TAC. Entonces, posteriormente iremos presentando casos para que aprendamos de anatomía y nos relacionemos más con las unidades Hounsfield. Comenzamos con la fase simple, en la cual no hay medio de contraste intravenoso y su utilidad es principalmente para buscar litiasis renal, litiasis ureteral o vesical, calcificaciones en hígado o páncreas, grasa en tumores hepáticos, grasa en un adenoma suprarrenal o un mielolipoma. Aquí un ejemplo del lado derecho de una tomografía en corte axial de abdomen en fase simple. No identificamos contraste en ninguna de las estructuras vasculares, así como en los órganos. El truco para identificar esta fase es que veas la aorta, la cual te señalo, y la vena cava, y que no identifiques hiperdensidades dentro de ellas, es decir, que no veas blanco dentro de estas estructuras vasculares. Ahora tenemos la fase arterial temprana, la cual se observa 15 a 20 segundos posterior a la inyección de medio de contraste o después del bolus tracking. En esta fase se observan principalmente y se deberían de observar solamente las arterias. Su utilidad es en disección aórtica o en una hemorragia arterial por algún daño vascular, generalmente traumático. Tienes que contemplar que tal vez tu inyección de medio de contraste sobrepase los 15 a 20 segundos, es decir, tengas un periodo de inyectado de 30 segundos, pero para tú obtener esta fase tienes que hacer el escaneo a los 15 a 20 segundos. O en su caso, si tienes un método de sensado como es el bolus tracking, utilizarlo, y en cuanto se detecte el umbral que tú quieres para empezar a sensar, ahí debes encontrar esta fase. Aquí del lado derecho tienes el corte axial de una tomografía de abdomen donde identificas la fase arterial temprana. Observa cómo la vena cava no está hiperdensa, no hay contraste, el tejido hepático no está realzando, así como ves la arteria esplénica con medio de contraste y un escaso realce del vaso. Esta es una fase difícil de obtener, sin embargo tienes que estar practicando hasta que te salga y adaptándola a tu equipo. La fase arterial tardía se va a obtener 35 a 40 segundos posterior a la inyección de medio de contraste o 20 segundos después del bolus tracking. Se va a observar el realce de lesiones hipervasculares, estómago, intestino, páncreas, vaso y corteza renal. Su utilidad en el caso de lesiones hipervasculares estaría, por ejemplo, en el hígado, en hepatocarcinoma, hiperplasia nodular focal, adenoma o hemangioma. En el caso del páncreas, buscando diferenciar un adenocarcinoma o un insulinoma, o en casos de isquemia intestinal. Generalmente cuando se obtiene una fase arterial, la que se obtiene es una fase arterial tardía. Por ejemplo, en el corte del lado derecho es un corte axial de una fase arterial tardía donde se identifica el realce o la hiperdensidad de la aorta, del páncreas, del vaso y aparentemente un ligero realce en la vena cava inferior, así como en el tejido hepático. Está comenzando el realce en el tejido hepático. En estas imágenes observamos la diferencia entre una fase contrastada del lado derecho, que es una fase arterial tardía, y en el lado izquierdo una fase simple. Identificamos luego el truco, observar la aorta, como en el lado izquierdo no se observa hiperdensidad y en el lado derecho sí.
ya si identificamos más, vemos los órganos cómo se ven más hiperdensos o un tono gris blanquecino del lado derecho y en el lado izquierdo no. La fase hepática, que también se conoce como fase hepatoportal o fase venosa, se obtiene a los 70-80 segundos posterior a la inyección de medio de contraste o 50-60 segundos posterior al bolus tracking. El realce del parénquima hepático es identificado y su utilidad es en detección de lesiones hepáticas hipovasculares como quistes, abscesos, metástasis. Aquí observamos del lado derecho un corte axial de tomografía de abdomen en una fase hepática o hepatoportal. Vemos el realce del parénquima hepático como es muy notorio y además identificamos los vasos intrahepáticos, así como también si identificamos la vena porta, la confluencia portal, se ve muy hiperdensa. La vena cava también se identifica hiperdensa. La arteria aorta ha perdido hiperdensidad y vemos el vaso con alta densidad. Aquí te puedes dar cuenta de la diferencia entre la fase arterial tardía, que está del lado derecho, y la fase hepática, que está del lado izquierdo. Ve cómo en la fase hepática el hígado se identifica con mayor hiperdensidad y la vena cava también. Además ve cómo la aorta perdió densidad en relación a la fase arterial. La fase nefrogénica se da 100 segundos posterior a la inyección de contraste o 80 segundos después del bolus tracking y se observa un realce de todo el parénquima renal, incluyendo la médula. Su utilidad principal es para carcinoma renal, aunque también tiene otras utilidades, por ejemplo en casos de infección. La fase nefrogénica, como estamos viendo, se da posteriormente a la fase hepática. Es por eso que en la imagen del lado derecho aún identificas el realce hepático. Sin embargo, ve cómo se está volviendo hiperdensa la corteza renal y la hiperdensidad se extiende hacia la médula. Regularmente es una fase que no se realiza y que en su caso se va asociada a la fase hepática y esa es la que se toma, pero debes saber de su existencia. La fase tardía o de eliminación se obtiene 6 minutos después de la inyección de medio de contraste o 6 minutos después del bolus tracking y se va a observar el realce de lesiones fibróticas, el riñón y el sistema colector. Además de tener utilidad en el sistema genitourinario, también se utilizan fases tardías en patología hepática como en el colangiocarcinoma o en las metástasis fibróticas o en algunas otras. En el lado derecho observamos los riñones en fase de eliminación. Vemos el medio de contraste como ya está en el sistema colector a nivel de los cálices renales, con dirección hacia la pelvis renal. Recapitulando, tenemos la fase simple donde no hay medio de contraste, la fase arterial temprana donde solo debemos observar los vasos, las arterias, la fase arterial tardía donde identificamos el realce del vaso, del páncreas, de la corteza renal, del intestino, el comienzo del realce de las venas y podemos observar el realce de lesiones hipervasculares en el hígado. La fase hepática o hepatoportal donde se identifica el realce del hígado, el vaso, la corteza renal y el sistema porta principalmente. La fase nefrogénica, donde su principal utilidad es en el riñón, en el cual hay un realce cortical y medular. Y la fase de eliminación, en la cual observamos mejormente la vía urinaria, pero que también tiene utilidades
en otros órganos como en el hígado. Ahora bien, ¿cuánta cantidad de contraste le voy a poner a mi paciente? En muchos protocolos se administra una dosis estándar en función del peso del paciente. Si tienes un peso menor a 75 kilogramos, puedes manejar hasta 100 cc de medio de contraste, 100 mililitros. Si tienes un peso entre 75 y 90 kilogramos, puedes manejar hasta 120 mililitros de medio de contraste. Si tienes un peso mayor a 90 kilogramos, puedes manejar hasta la dosis máxima, que es una cantidad de 150 mililitros de medio de contraste. Aunque también puedes manejar la fórmula de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. Esto quiere decir, si tu paciente pesa 80 kilogramos y lo calculas a 1.5 mililitros, deberás administrar 120 mililitros de medio de contraste. No olvides que la dosis máxima es de 150 mililitros. La importancia de la velocidad de flujo se identifica en estas imágenes. Vemos un hígado con una velocidad de flujo de 2.5 mililitros sobre segundo y con una velocidad de 5 mililitros sobre segundo. En el que se aplicó una mayor velocidad, vemos el realce de la lesión, cómo se define la lesión. En cambio, con una baja velocidad no se identifica bien los márgenes de las lesiones. Ahora sepamos lo más importante en relación al contraste oral. Algunos prefieren dar un contraste oral positivo para marcar el intestino, sin embargo esto tiene algunas desventajas. Por lo general solo se observa una parte del intestino que está llena de contraste, como lo está en el ejemplo de la imagen del lado derecho. Vemos zonas de intestino con contraste y otras zonas con principalmente aire. Se necesita más radiación en áreas de contraste positivo para obtener la misma calidad de imágenes. Esto es debido a que hemos agregado un elemento dentro del intestino y que, por así decirlo, es un elemento pesado. Entonces se ocupa más radiación para que se vea mejor. Y la otra es que el tener medio de contraste en el intestino pues nos va a ocultar el realce de la pared del intestino y no nos va a dejar valorarla. ¿Qué nos es más útil en el caso de contraste oral? La leche, ya que contiene grasa y se puede usar como contraste oral negativo, o si el paciente no bebe leche, pues el otro líquido que podemos usar es el agua, simplemente usar agua. También se puede utilizar el polietilenglicol, y que es un medicamento que se ocupa para laxar. Este, además de funcionarnos como medio de contraste, distiende el intestino de cráneo. Entonces, esta imagen que te presento es un corte axial de tomografía de cráneo. Y te pregunto, ¿la tomografía está en fase simple o está contrastada? Si estás pensando que está contrastada, estás en un error. Veamos por qué. Pero antes, conozcamos las indicaciones de una tomografía de cráneo. Nosotros debemos hacer una tomografía de cráneo cuando un paciente sufre un traumatismo cráneoencefálico, se golpea en la cabeza, cuando sospechamos de una hemorragia cerebral, un seguimiento de una hemorragia cerebral, es decir, ya vimos en una tomografía la hemorragia cerebral y queremos ver cómo ha seguido, si ha aumentado o disminuido esta hemorragia. Detección o evaluación de una calcificación cerebral, no tanto una calcificación fisiológica, sino una calcificación en el tejido cerebral que estamos descubriendo. Hidrocefalia, sospecha de un tumor, indicación muy importante. Cuando pensamos que el paciente tiene un tumor cerebral o un tumor en los huesos del cráneo, hay que hacer tomografía. Cuando hay convulsiones en el paciente o sospechamos de una infección intracraneal. Las siguientes son indicaciones secundarias cuando no tenemos resonancia magnética. En el caso de epilepsia, enfermedades neurodegenerativas, retraso en el desarrollo y evaluación de un desorden psiquiátrico. ¿En qué casos vamos a aplicar medio de contraste? En un tumor cerebral, un absceso cerebral o infecciones, a esto se refiere. Hemorragia cerebral atípica, cuando sospechemos que esa hemorragia es causada por un aneurisma cerebral o una malformación arteriovenosa o vascular de otro tipo. Trombosis venosa o infarto cerebral, hablando de una tomografía por perfusión o una angiotomografía.
En nuestras imágenes de la derecha podemos ver un equipo de tomografía, cómo al paciente se le administra el medio de contraste a través del pliegue del codo generalmente. Se coloca un catéter en la vena del paciente y el medio de contraste va a viajar a través del flujo sanguíneo. En la imagen inferior derecha pueden ver un paciente muy feliz cómo queda cuando está conectado al aparato que va a inyectar el medio de contraste a través de sus vasos sanguíneos. Se le inyecta al paciente el medio de contraste, que es yodo, es un líquido, en las venas. Esas venas van a llevar el contraste cuando fue inyectado en los brazos a la vena cava superior, va a viajar por las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, va el flujo a subir al pulmón, después va a bajar a las venas pulmonares, después a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, subir a la aorta y después de la aorta va a fluir por las arterias carótidas, subclavias, vertebrales hacia el cerebro. En el cerebro se va a formar el polígono de Willis. Este polígono de Willis o círculo arterial cerebral es el circuito que va a distribuir el flujo sanguíneo en el cerebro. Vean, así se ve en un esquema, así se ve en una angioresonancia magnética y acá está en nuestra tomografía contrastada corte axial. Así es como se ve el medio de contraste. Pinta los vasos sanguíneos, se ven hiperdensos los vasos sanguíneos en la tomografía. En el lado derecho nuestra tomografía contrastada y en el lado izquierdo nuestra tomografía en fase simple. Ustedes pueden ver cómo del lado derecho se ven unos trayectos lineales que son los vasos sanguíneos, hiperdensos o blancos son los que llevan el contraste y del lado izquierdo pueden notar cómo no se ven esos trayectos lineales. Lo ven aquí y vean acá no se ven esas líneas blancas que se están viendo en este cerebro. Esto nos indica que esta tomografía del lado derecho está contrastada y esta está en fase simple. Desde la zona inferior del cerebro, del cráneo, pueden ver ustedes la diferencia entre una tomografía contrastada y una simple. Del lado derecho vean arterias carótidas blancas, las arterias vertebrales aquí blancas, llevan el contraste. Aquí se ven negro o un gris oscuro y las carótidas no se ven negras. Si dudan, váyanse a ver el polígono de Willis. Vean del lado derecho cómo se ve el polígono de Willis con contraste y del lado izquierdo no se ve el contraste, no se ve estas líneas blancas y en esta zona. Es la imagen que vimos al inicio. Vean del lado izquierdo de su monitor una tomografía de cráneo corte axial en fase simple y luego tenemos la contrastada, trayectos lineales hiperdensos que tienen la forma del polígono de Willis. Y en la zona derecha vean una imagen donde en las cisternas del cerebro, donde hay líquido cefalorraquídeo, allí se ve hiperdenso, muy blanco. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Esto es una hemorragia subaracnoidea. La sangre en la hemorragia subaracnoidea no está dentro de los vasos sanguíneos, sino que está en las cisternas o en el espacio subaracnoideo. Noten la diferencia. En el centro los trayectos lineales en el espacio subaracnoideo, pero no lo llenan completamente. Y del lado derecho vean cómo todo el espacio subaracnoideo está lleno de esa hiperdensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sangre en todo ese espacio. Del lado derecho, la imagen inicial que les mostré es una hemorragia subaracnoidea, no tiene medio de contraste, es una tomografía en fase simple, pero que el paciente sangró y ahora se ve el espacio subaracnoideo blanco. Puede parecer que está contrastada, pero vean, la del centro es una tomografía contrastada, nada que ver. Cuando la tomografía está contrastada en los surcos del cerebro también se ven esos trayectos lineales o puntiformes que son los vasos sanguíneos con medio de contraste, y en la hemorragia subaracnoidea se colapsa todo el espacio subaracnoideo, o sea, todo el surco está ocupado por material hiperdenso que es sangre, no solamente un trayecto lineal. Bueno, espero ya hayas aprendido a diferenciar entre una tomografía simple, una tomografía con contraste de cráneo y a no confundirte con una hemorragia subaracnoidea. El primer concepto es el broncograma aéreo, que es un patrón de bronquios llenos de aire, baja atenuación, negros, como los que vemos aquí señalados por las flechas, entre un patrón de alta atenuación, que es esta zona blanquecina. Esta zona blanca indica pulmón sin aire. El signo implica la permeabilidad de las vías respiratorias proximales
y la evacuación del aire alveolar por medio de absorción, como en el caso de las atelectasias, o sustitución, como en las neumonías, o una combinación de estos procesos. En raras ocasiones el desplazamiento del aire es el resultado de una marcada expansión del intersticio. Y recuerda que es muy importante saber que el intersticio es ese espacio de tejido conjuntivo que se encuentra entre el capilar y la pared alveolar. Ahora, en la imagen de tomografía en el hemitórax del lado derecho señalada por las flechas, observamos una atelectasia. La atelectasia es la inflación reducida de todo o parte de los pulmones. Uno de los mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal a la obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo, una neoplasia endobronquial. Colapso, la palabra colapso es sinónimo y suele utilizarse indistintamente con atelectasia. La atelectasia a menudo se asocia con desplazamiento anormal de cisuras, bronquios, vasos, diafragma, corazón o mediastino, como es el caso de la imagen que se observa que el mediastino está desviado hacia el lado derecho, hacia donde está la atelectasia, así como también vemos que el volumen pulmonar del lado derecho está disminuido en relación al contralateral. ¿Y qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias son dilataciones bronquiales irreversibles, localizadas o difusas, por lo general producto de una infección crónica, obstrucción proximal o anomalía congénita bronquial. Pueden ser clasificadas como cilíndricas, varicosas o quísticas, dependiendo de la apariencia de los bronquios afectados. Vean en la imagen cómo señalo en color verde una bronquiectasia. Además, vemos que generalmente se acompañan de engrosamiento de la pared bronquial. Esta pared es una pared engrosada y anormal totalmente. Al signo en un corte axial de tomografía en ventana pulmón que nos indica bronquiectasia es el signo del anillo de sello. Esto es, la dilatación del bronquio nos da la forma del anillo y la arteria es la perla. Ahora, en esta tomografía de tórax, ventana, pulmón, corte axial, observamos en el hemitórax o en el pulmón del lado derecho una caverna o cavitación, la cual es un espacio lleno de gas, visto como un área de lucencia o de baja atenuación dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo. Una cavitación normalmente es producida por la expulsión o el drenaje de la parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial. A veces contiene un nivel líquido, pero cavitación no es sinónimo de absceso. Ahora, en esta tomografía de tórax, en este corte coronal, vemos bulas. Las bulas son espacios aéreos de más de 1 centímetro de diámetro y pueden ser mucho más grandes. Una bula generalmente va acompañada de cambios de enfisema en el pulmón adyacente, como es el caso. Este paciente tiene los dos pulmones afectados por enfisema. Y hay que recordar que la rotura de una bula nos puede causar un neumotórax. Ahora vemos un quiste, que es cualquier espacio circunscrito redondo que está rodeado por un muro epitelial o fibroso de grosor variable, generalmente de paredes delgadas, esto es menor a 2 milímetros. Y comparando con la bula, aquí no se nos marca un diámetro para considerarlo quiste. Es decir, la bula tiene que ser mayor a 1 centímetro. El quiste puede ser menor de 1 centímetro. Comúnmente los quistes contienen aire, pero en ocasiones contienen material líquido o sólido. Cuando en una tomografía de tórax, ventana pulmón, corte axial, veamos anomalías en el desplazamiento de los bronquios, los vasos, cisuras o septos, tenemos que considerar el término de distorsión arquitectural o distorsión de la arquitectura. Esta distorsión generalmente está asociada a fibrosis pulmonar. Vean en la imagen el engrosamiento de los septos. Vean la irregularidad de los trayectos bronquiales, ni siquiera se identifican bien. Asimismo, las cisuras no se observan. Ahora observamos el engrosamiento septal interlobular. Hay que recordar que normalmente los septos interlobulares no se observan en los pacientes sanos, en los pacientes normales.
y si se identifican es muy delgado y son algunos pocos. Este paciente presenta el engrosamiento septal interlobular. Vean cómo se dibuja el lobulillo pulmonar secundario, tanto de forma piramidal en la periferia como de forma hexaédrica hacia la zona más central. El engrosamiento puede ser causado por múltiples patologías. Siempre hay que considerar el edema pulmonar, la carcinomatosis linfangítica, que son de las principales que condicionan esto. Ahora vemos uno de los términos más usados en imagen de tórax, que es el vidrio deslustrado o vidrio despulido. Este es causado por el llenado parcial del espacio aéreo, engrosamiento intersticial debido a líquidos, células o fibrosis, colapso parcial de los alvéolos, aumento del volumen de sangre capilar o una combinación de ellos. Pero el factor común es el desplazamiento parcial del aire. Son múltiples las patologías que causan el vidrio despulido, vidrio desmerilado o vidrio deslustrado, como le quieran llamar. Algunas de ellas son el edema pulmonar, la hemorragia pulmonar, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial usual, así como algunas otras. Pero se les puede olvidar la mayor parte del glosario, menos este término ni qué es lo que indica. Ahora vemos el patrón del empedrado loco o crazy paving. Este patrón aparece cuando hay engrosamiento de los septos interlobulares e interlobulillares y la combinación con el vidrio despulido o vidrio esmerilado. Este patrón originalmente se informó en pacientes con proteinosis alveolar. Sin embargo, también se puede identificar en otras patologías como la neumonía lipoidea. Ahora vemos el panal de abeja, panalización o honeycombing. Este panal de abeja representa un tejido pulmonar destruido y fibrótico que contiene numerosos espacios aéreos quísticos con paredes gruesas y fibrosas que representan la etapa tardía de diversas enfermedades pulmonares. En tomografía, la apariencia es de espacios de aire agrupados quísticos, normalmente de diámetros comparables en el orden de 3 a 10 milímetros, pero en ocasiones tan grandes como 2 centímetros. El panal de abeja suele ser subpleural y se caracteriza por paredes bien definidas. Es una característica de la fibrosis pulmonar establecida. Y para que no se confundan con el patrón de empedrado loco, vean cómo en este no hay vidrio deslustrado. El famoso vidrio deslustrado no está acompañando a esta zona de quistes ordenados en filas subpleurales de entre 3 y 10 milímetros. El nódulo es una imagen de alta atenuación bien o mal definida, hasta 3 centímetros de diámetro. En la imagen del pulmón vemos el nódulo señalado con la flecha verde y hay que recordar que cuando tenemos un diámetro mayor de 3 centímetros se le considera masa. ¿Y la linfadenopatía qué es? La linfadenopatía es el término de uso común que se le da al agrandamiento debido a cualquier causa de los ganglios linfáticos. Se han reportado límites arbitrarios de lo normal como 1 centímetro de diámetro en el eje corto para los ganglios mediastinales y 3 milímetros para los ciliares. Pero los criterios de tamaño no permiten una diferenciación confiable entre ganglios sanos y enfermos. Vean en la imagen de tomografía el mediastino donde les he marcado en verde los ganglios inflamados. En esta radiografía se ve un patrón reticular, que es una colección de innumerables opacidades lineales pequeñas que en suma producen una apariencia parecida a una red. Esto generalmente representa enfermedad pulmonar intersticial. En esta zona que les marco es donde se aprecian de mejor forma esas líneas, múltiples líneas, que indican una reticulación. Y cuando veamos líneas interseccionadas por puntos, se le llama patrón retículo nodular.